Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Hola amigos internautas, bienvenidos a Bolivia News, tu encuentro con las noticias de Bolivia para el mundo. Hoy, como todos los días, les vamos a mostrar las noticias más destacadas que tiene nuestro país. Así arrancamos con las noticias hoy jueves 7 de febrero. El cantante boliviano René Eduardo marcó un estilo con temas de letras picarescas como Los Tamales, Mira Cómo Se Mueve, Viborita o Pasará, Pasará. Ahora, desde tierras extranjeras, hace noticia con su nuevo éxito El Ruedo, que es una mezcla explosiva de ritmos del oriente boliviano con el sabor de músicos latinoamericanos. Su nueva producción fue presentada oficialmente a los medios de comunicación en España, donde radica desde hace 9 años. Así es que el artista arrancará el próximo domingo su gira El Ruedo por el Mundo en Bilbao, España, desde donde seguirá por varios países de Europa y Norteamérica. Según René Eduardo, El Ruedo está englobado en 3 ritmos característicos de nuestra región: la chovena, el taquirari y el brincao mezclado con quizomba. Con más noticias les contamos que el presidente Evo Morales anunció ayer la construcción de la doble vía Oruro-Cochabamba y Cochabamba-Santa Cruz, que completará la obra en ejecución con características similares que conecta a La Paz y Oruro. El mandatario hizo el anuncio en la sección de honor de homenaje el 10 de febrero, aniversario de Oruro. Morales ha resaltado el avance en la construcción de la doble vía La Paz-Oruro y anunció la edificación de una obra similar para los tramos interdepartamentales Oruro-Cochabamba y Cochabamba-Santa Cruz. Esta política de implementar doble vía continuará en los próximos años, expresó el presidente Evo Morales. Y entre otras noticias les contamos que víctimas no apelan fallo que favorece a Leopoldo Fernández. La abogada que representa a los familiares de las víctimas de la masacre de Porvenir, Mari Carrasco, ratificó que respetará la determinación del Tribunal Sexto de Sentencia que han modificado las medidas cautelares para el exprefecto de Pando, Leopoldo Fernández, por detención domiciliaria. La jurista además hizo notar que las medidas cautelares son de naturaleza transitoria y si corresponde, se podría solicitar una nueva modificación. En la masacre de Porvenir, el 11 de septiembre del año 2008, fallecieron 13 personas, quedaron detenidos 6 de los 25 acusados. El proceso se halla en la etapa testifical. Más noticias por Bolivia News. El Ministerio de Trabajo dispuso horario continuo para el viernes 8 de febrero, día en que tradicionalmente se cumple la chaya en las oficinas y centros de trabajo por carnaval, informó el miércoles el director general de esa repartición de Estado, Félix López. Según López, para el viernes 8 de febrero se dispone para la administración pública a nivel nacional jornada de trabajo en horario continuo de horas, en tanto que las empresas del sector privado deben adecuar esta determinación de acuerdo entre los empleados y los empleadores, en ambos casos para dar paso a la tradicional chaya de carnaval, dijo en conferencia de prensa. Entre otras informaciones, el municipio cruceño de Cuatro Cañadas vivió ayer una jornada violenta. Pobladores que exigen la renuncia de la alcaldesa Dominga Fernández del MAS incendiaron su vivienda. Durante todo el día se produjeron choques entre policías y vecinos. Producto de los enfrentamientos, se reportó una decena de heridos, 7 civiles y 3 policías. Los radicales se quemaron la casa de la alcaldesa, quien dijo que las pérdidas alcanzan cerca a $80.000. La autoridad edil es cuestionada por no dar curso a la destitución de 3 funcionarios, entre ellos la intendente Tania Paniagua y el director de Obras Públicas, Ramiro Cepeda, acusados de malversar fondos. 2 policías fueron víctimas de arma de fuego, informó el Ministerio de Gobierno, quienes arribaron hasta la capital cruceña para mediar en el conflicto. Con las noticias nos vamos hasta el departamento de Potosí. Joaquino regresa en hombros para retomar la alcaldía de Potosí. El ex opositor René Joaquino Cabrera llegó esta mañana en hombros a la alcaldía de Potosí, dispuesto a retomar el cargo del que fue suspendido mediante la aplicación de artículos inconstitucionales de la Ley de Autonomías. No tengo ningún interés de mirar el pasado, lo único que quiero es mirar el futuro y trabajar en beneficio de mi pueblo, declaró el jefe de la Alianza Social en puertas de la alcaldía, tras anunciar que solicitó al Consejo Municipal su reincorporación como alcalde. Y ahora, amigos, es momento de que conozcan nuestros datos económicos.
Cotización del dólar para la compra 6.86, para la venta 6.96. El euro se cotiza en 9.27. El yen se cotiza en 0.07. Es tiempo de deportes en Bolivia News. Así comenzamos con nuestro sector deportivo. El club brasilero Flamengo negocia con el jugador boliviano Marcelo Martins. Según informa el portal digital brasileño O Globo, el Flamengo, considerado el club con más aficionados de Brasil, se encuentra en negociaciones con el reconocido futbolista boliviano Marcelo Martins Moreno. La información la dio a conocer Paulo Pelaipe, director ejecutivo del Flamengo, quien indicó que estaría negociando la inclusión del jugador. Entre otras noticias deportivas, les contamos que Bolivia derrotó a Haití por 2-1 en partido amistoso jugado anoche en el estadio Tahuichi Aguilera. Los casi 15.000 espectadores que fueron al estadio salieron satisfechos a medias, ya que el equipo mostró muchos errores, pero también el poder de recuperar para ganar. La sorpresa mayor iba a llegar en el minuto 10 cuando en un gran arranque en 3 cuartos de cancha, Belfort a pura potencia le ganó a los defensores bolivianos y clavó un remate potente y cruzado que hizo estéril el esfuerzo del arquero Carlos Arias. Fue el 1-0 a favor de los haitianos. En la selección boliviana comenzaron a encontrarse Chávez, Chumacero y Cardoso y el fútbol comenzó a aparecer y el empate nació de un tiro libre ejecutado por Cardoso, centro que cabeceó el Caballo Saucedo a los 33 minutos del primer tiempo. El 2-1 llegó al minuto 12 cuando Mojica envió un centro y Martins logró desviar apenas con la cabeza y fue la victoria a favor de la selección boliviana. Este triunfo da confianza al grupo para los partidos de la selección en las eliminatorias a Brasil 2014. Y bien, mis amigos internautas, con esta información llegamos al final del encuentro informativo de Bolivia News. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No se olviden de enviarnos sus comentarios a Facebook, Twitter y YouTube, que son muy importantes para nosotros. Hasta pronto. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.